Los zetas no supieron nunca por qué ese rancho, perdido entre cañales y potreros en el centro de Veracruz, se sentía tan silencioso, tan vigilado, tan como si alguien hubiera llegado antes que ellos y hubiera dejado una trampa que no hacía ruido, no explotaba, no dejaba sangre, pero marcaba a la gente como si fuera tinta invisible. Ellos llegaron creyendo que era una vuelta más, otro lugar donde imponer miedo, cobrar piso, levantar a quien se cruzara. Nunca imaginaron que el agua del pozo, esa agua tibia y terrosa que tantos rancheros han bebido por generaciones, ya traía algo pegado por dentro, algo que solo la inteligencia militar podía ver en una pantalla, muy lejos de ahí. Antes de empezar, si aún no te has suscrito, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios desde qué estado o país me estás escuchando hoy. Lo que se va a contar aquí no sale en los noticieros grandes. No es la historia de un capo famoso ni de un operativo con helicópteros. Es la historia de un rancho, de un hombre que se quiso esconder y de un error mínimo que cambió el rumbo de varias vidas. Se cuenta en voz baja, porque en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en la Huasteca, hay cosas que se siguen hablando así, con la puerta cerrada, mirando hacia la ventana y apagando el celular o dejándolo boca abajo sobre la mesa. Porque esto que vas a escuchar podría estar pasando hoy mismo a 2 ejidos de donde vives, o a 3 colonias de tu casa en la ciudad. Y quizá ya pasó, no más que nadie quiso dejar acta de ello. El que cuenta esto se llama Julián, aunque el nombre podría ser otro. No importa demasiado, porque en los relatos de la violencia mexicana, los nombres se desdibujan, y lo único que permanece es el miedo y la forma en que uno aprendió a moverse entre sombras. Nació en un ranchito cerca de Paso del Macho, Veracruz, pero su vida se partió en varios pedazos, una parte en Nuevo Laredo, otra en Reynosa y otra en Xalapa, donde un escritorio y un computador cambiaron la manera en que entendía el país. A diferencia de muchos, Julián sí se aprendió los códigos de las placas, las rutas de los tráileres, los horarios de las casetas. Trabajó años como logístico para gente que no firmaba contratos ni expedía facturas, pero que movía más dinero que muchas empresas legales. No disparó un arma, pero sus hojas de cálculo, sus llamadas, sus rutas, permitieron que otros sí lo hicieran. Eso lo supo tarde, como pasa con la mayoría. La historia del rancho de Veracruz, del pozo con el rastreador y de la visita de los zetas empezó antes de que los hombres armados pisaran siquiera la terracería. Empezó en una oficina gris con aire acondicionado en la Ciudad de México, en un edificio donde los ascensores tienen cámaras y hay soldados vestidos de civil cuidando puertas. Ahí, frente a 3 pantallas, un capitán de inteligencia, al que llamaremos solo Rivas, revisaba mapas con puntos rojos, amarillos y verdes. Y en uno de esos mapas, la zona entre Córdoba, Orizaba y Tierra Blanca aparecía con demasiados puntos grises, lugares sin información, vacíos. Zonas donde, se sospechaba, células del cártel del noreste y de los rezagos de los zetas viejos estaban usando ranchos para moverse, guardar gente, carburante y armas. Rivas había aprendido a no confiar en los informes que llegaban solo por arriba. Las reuniones con altos mandos se llenaban de números que no cuadraban con lo que decía la gente en las comunidades. Para él, los datos importantes salían más bien de llamadas anónimas, de mensajes cifrados con faltas de ortografía, de viejos que hablaban en la fila de la clínica del IMSS en Córdoba y se quejaban de los de la troca blanca con placas de Tamaulipas que se estacionaban en la esquina del ejido. Con el tiempo, había entendido algo sencillo y brutal. Donde hay silencio total, algo anda mal. Y en esa zona de Veracruz, los pueblos parecían haber entrado en una muda sospechosa. Fue justo ese silencio el que terminó por poner los ojos de la inteligencia sobre El Gavilán,
un rancho medio olvidado, escondido entre potreros por la ruta que va entre Cuitláhuac y un tramo de brechas que conectan hacia José Azueta y la zona cañera que baja hacia la costa. En papel, el Gavilán era propiedad de una señora mayor, una viuda que vivía en Córdoba y que cada mes cobraba una renta en efectivo en una sucursal bancaria. El rancho lo administraba un tal Don Lupe, un nombre demasiado común como para ser real. Nadie más figuraba, pero las antenas de celular en la zona registraban algo raro. Cada 15 días, más o menos, aparecía por unas horas un grupo de teléfonos que venían casi siempre desde Tamaulipas. Luego desaparecían. No se quedaban en hoteles, no registraban llamadas largas, solo prendían, pasaban unas cuantas horas conectados en la zona rural y luego se apagaban regresando, en el mejor de los casos, hacia el norte. En el peor, cambiaban de ruta hacia Poza Rica o hacia la zona de Minatitlán. Ahí entró la parte que a la mayoría le parece de película, pero que para la gente que vive en zonas calientes ya es parte del vocabulario diario: los rastreadores. No eran chips que se le ponen a los carros bajo el chasis, ni collares GPS para ganado. Eran microetiquetas químicas casi imposibles de detectar que se podían diluir en agua. No servían para localizar a una persona específica, sino para seguir rutas, flujos. Detectaban donde esa agua o algo lavado con ella volvía a aparecer. Cosas que, en manos equivocadas, podrían usarse también en contra de la gente, pero que, en ese momento, el ejército mexicano estaba probando en zonas donde los cárteles se movían con total confianza, casi como dueños del lugar. Unos días antes de la invasión, 2 camionetas pick-up blancas, sin logos, con placas de otro estado, se acercaron al rancho El Gavilán al mediodía. No hubo armas largas a la vista ni despliegue. Bajaron 3 hombres vestidos como cualquier técnico de compañía de agua o de la CFE, con cascos y chalecos fluorescentes. Uno de ellos llevaba un portafolio de plástico y una carpeta. Se presentaron con Don Lupe, como de la Comisión del Agua, en revisión de pozos rurales. Hablaron de papeleo, de posibles apoyos de gobierno para regularizar el uso del agua. Don Lupe, cansado de las vueltas y de la desconfianza eterna hacia cualquier cosa que sonara a programa, los recibió con recelo, pero al final los dejó pasar. Como muchos, prefería no llamar la atención, pero también sabía que no se podía pelear con todos. Esos hombres tomaron muestras del agua del pozo, midieron con aparatos, hicieron anotaciones. Dejaron un documento sencillo, con folio, que parecía real. De hecho, era real. El trámite existía, solo que ellos no estaban ahí por ese trámite. Cuando uno de ellos se agachó y metió la cubeta al pozo, dejó caer, sin que nadie lo notara, una cápsula transparente que se disolvió al contacto con el agua. Era inodora, incolora. No alteraba el sabor. Lo que hacía era liberar un compuesto que se adhería a superficies metálicas y sobre todo a ciertos materiales usados en depósitos, contenedores y hasta en las armas que se lavaban con esa agua. Cada vez que esa agua se usara para rellenar tanques, lavar motores o limpiar equipo, quedaría marcado con una firma química que solo podía detectarse con instrumentos específicos, conectados a la red del ejército. Lo que la cápsula no sabía, lo que nadie en la oficina de la Ciudad de México alcanzaba a imaginar, era que ese pozo, además de servir al rancho, se había convertido en punto de paso obligado para otros. Desde hacía más de un año, grupos de hombres armados, ligados a los Zetas, lo usaban como punto de reabastecimiento discreto cuando cruzaban de Tamaulipas hacia la zona centro de Veracruz. Eran los tiempos del Cártel del Noreste reacomodándose, aprovechando los huecos que dejaban otros cárteles al fragmentarse. En esa guerra sin banderas claras, los ranchos eran como islas donde mandaba el que tenía más hombres ese día.
y el agua, en esas tierras calientes, era más valiosa que el mismo diésel. Julián entró a esta historia porque el tío de un compadre suyo, un hombre al que siempre llamaron el tío Nacho, era el encargado de hacer los mandados para los grupos que pasaban por ahí. No era sicario, no cobraba piso, llevaba comida, conseguía hielo, avisaba si había retenes federales, avisaba también si algún grupo rival estaba rondando. Su trabajo estaba en ese borde raro que hay en muchos pueblos. Hace cosas para los malos, pero también para los buenos. Y al final, el pueblo entero depende de que él mantenga la paz. Cuando Julián regresó a Veracruz, después de unos años moviendo cosas para un grupo en Nuevo Laredo, no regresó como héroe ni con camionetas nuevas. Volvió con la cola entre las patas, escondiendo cicatrices que no eran de balas, sino de desvelos, de decisiones que se le quedaron clavadas. Un reciente aseguramiento en Tamaulipas había acabado de golpe con la red para la que trabajaba. Varios contadores y operadores terminaron desaparecidos. Otros se fueron a Estados Unidos a esconderse con familia. Julián decidió algo que pocos se atreven: volver al rancho de los abuelos, a la tierra donde había aprendido de niño a manejar tractor y a bajar mangos con vara, y tratar de pasar desapercibido. El problema es que nadie vuelve limpio de esas ciudades fronterizas después de trabajar tantos años para gente pesada. Aunque no traigas tatuajes ni hayas salido en notas, traes algo en la mirada, en la forma de hablar, en los silencios. Y la gente de los pueblos, que no será experta en leyes, pero que tiene un colmillo muy fino para leer a los demás, lo notó. Nadie se lo dijo en la cara, pero corrió la voz. El Julián viene de allá arriba, de la frontera, quién sabe con quién se juntaba. Eso bastó para que no pudiera ser solo Julián, el sobrino de doña Licha. Ahora era el que trae algo. El tío Nacho fue el primero en acercarse sin rodeos. Una tarde, bajo la sombra de un árbol de naranja, mientras desgranaban mazorca para los pollos, le soltó: «Mira, mijo, aquí las cosas no están tranquilas. No es como antes. Tú ya sabes cómo se mueven. No te hagas. Si vas a estar aquí, más vale que sepas por dónde caminas». Julián no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía ser usada luego en su contra, no por las autoridades, sino por la raza. Solo asintió, con la vista en la milpa. «Yo ya no quiero saber nada de esa vida, tío. Allá arriba…» Se puso feo. Nacho soltó una risa ronca, breve, sin alegría. «Aquí nunca ha dejado de estar feo, no más que antes no se hablaba. Y ahora que se habla, es pa' que luego anden levantando a los que hablaron. Pero de que está feo, está feo». Fue en una de esas pláticas donde salió el tema del rancho El Gavilán. «Les gusta ir pa' allá», dijo Nacho, bajando la voz casi a un susurro, aunque estuvieran solos. «Los del norte, los del noreste, los que antes eran zetas y ahora dicen que son otra cosa, pero son los mismos perros con distinto collar. Llegan cada 2, 3 semanas. A veces no más pasan, a veces se quedan». Julián preguntó lo que cualquiera que conoce de rutas pensaría: «¿Y por qué ahí?». «Porque nadie pregunta». El viejo que lo tenía se murió. Los chamacos se fueron pa' Estados Unidos. Lo renta un tal Lupe que ni en el pueblo vive. Y el agua ahí nunca falla. Tienen 2 tanques grandes de lámina y un pozo bueno. Llegan, se echan agua, llenan tambos, se lavan las caras, los rifles y se van. Julián sintió un escalofrío. Sabía por experiencia que esos puntos se volvían inevitables. Cambiabas de rutas, de casetas, de caminos, pero había sitios a los que tenías que volver. Una bodega en la colonia obrera en Nuevo Laredo, una casa de seguridad cerca de la colonia Jardín en Reynosa, un rancho polvoso entre San Fernando y el entronque a Matamoros. Eran como nudos en una red. Si alguien lograba ponerle el ojo a uno de esos nudos, podía tirar del hilo y jalar a más gente. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que
En ese momento, a cientos de kilómetros, un software de análisis de datos empezaba a registrar que, desde que la cápsula se había disuelto en el pozo de El Gavilán, ciertas señales químicas habían empezado a moverse en direcciones muy específicas. Los detectores no estaban en todas partes. Estaban en algunos retenes, en ciertos puntos de revisión aleatorios, en carreteras federales, incluso en algunos hospitales militares donde, a veces, llegaban baleados que decían haber sido atacados en la nada, pero que traían rastros en la ropa o en las manos de cosas que no debían cargar. Durante 2 semanas no pasó nada. La vida siguió con su rutina de pueblo. La tortillería abriendo a las 6 de la mañana, el olor a masa recién hecha mezclado con el humo de leña, la panadería sacando bolillos calientes, la gente yendo al mercado en la cabecera municipal a comprar verdura, la clínica rural atendiendo gripes, picaduras y uno que otro parto. Los chismes giraban en torno a quién había vendido una vaca, quién se iba a Estados Unidos, quién había entrado a trabajar a una maquiladora en Córdoba. El tema de la violencia siempre estaba ahí, pero como fondo, dicen que ayer se oyeron balazos pa' la sierra, que levantaron a uno en la carretera pa' Tierra Blanca, que en Orizaba hubo una balacera en una fiesta. Nadie profundizaba demasiado. Nombrar de más era una forma de llamar lo malo. Una noche de calor pegajoso, casi a finales de mayo, apareció la primera señal clara. En un retén sobre la carretera entre Poza Rica y Martínez de la Torre, un camión de volteo viejo al que revisaban por rutina dio una lectura mínima en uno de los sensores que el ejército había instalado de manera discreta. Los soldados revisaron la carga, grava y arena. Nada raro. Revisaron la cabina. Encontraron, abajo del asiento del copiloto, una cubeta de plástico con agua turbia. Un soldado metió el aparato detector, algo parecido a una pistola de escaneo. El medidor se disparó. El agua estaba marcada con el mismo compuesto que se había liberado en el pozo de El Gavilán. El chofer juró que solo era agua para la sed, para mojarse la cabeza. Dijo que la había agarrado de un ranchito por Córdoba, por Cuitláhuac, pero no supo decir más, o no quiso. Lo dejaron ir, porque el camión realmente no traía nada más, pero el dato quedó registrado. Esa agua había salido muy probablemente de la zona de El Gavilán. Para la inteligencia militar, fue una confirmación silenciosa. El pozo era un punto que estaban usando grupos en movimiento. La siguiente señal fue mucho más contundente. Una camioneta con reporte de robo, detenida cerca de un entronque rumbo a Tierra Blanca, traía en la caja 3 tambos metálicos de 200 litros con restos de hidrocarburo. Los sensores reventaron de lecturas. Los tambos estaban impregnados del mismo rastro. Lo que sea que estuviera pasando en ese rancho estaba conectado a combustible robado, a huachicol y probablemente a movimientos más grandes. Julián supo de esa camioneta porque el tío Nacho se lo contó al día siguiente en la tiendita del pueblo, mientras pedían una coca y unas galletas. Pararon una troca por la Federal. Dicen que traía tambos con olor a gasolina pero vacíos, y que los dejaron ir, pero los de verde ya andan moscas. ¿Los dejaron ir?, preguntó Julián sorprendido. En su experiencia, cuando el ejército agarraba algo así, no lo soltaba fácil. Eso dicen, que nada más les tomaron fotos y los apuntaron en una libreta. Quién sabe qué traigan, pero yo ya no me siento a gusto, la neta. En esos días, los Zetas Cártel del Noreste también estaban inquietos, aunque por otras razones. Sus jefes sabían que Veracruz era, desde hacía años, un terreno complejo. Ahí se mezclaban demasiados intereses, viejas estructuras priistas, grupos locales, remanentes del cártel de los Zetas original, células que respondían a gente de Tamaulipas, alianzas cambiantes con gente de Puebla y de Oaxaca, y sobre todo, un enemigo que no necesitaba uniforme ni armas largas para hacer daño: la sospecha.
En ese ambiente, cualquier movimiento tenía que hacerse rápido y con la paranoia encendida. La orden vino desde más arriba, de esa nebulosa que algunos llaman comandancia y otros nombran solo la línea. Había que revisar los ranchos que se usaban como puntos de descanso, asegurarse de que no hubiera delatores ni gente metida con la marina o el ejército. Los últimos golpes que habían recibido en Tamaulipas no parecían casuales. Había fugas de información en algún lado. Y cuando en esos grupos se habla de revisar, todos entienden que lo que viene es presión, amenaza, levantones, interrogatorios. El Gavilán estaba en esa lista. Don Lupe se enteró antes de que llegaran, no porque alguien del cártel se lo dijera, sino porque en los pueblos nada se guarda. El hijo de un vecino escuchó en la cantina. Uno de los ayudantes del que abastecía de hielo oyó un comentario. Una señora que vende comida en la carretera vio pasar una caravana de camionetas con placas de Tamaulipas rumbo a Las Brechas y supo que no iban de paseo. Las alertas corrieron de boca en boca. Nadie mandó un mensaje por WhatsApp. Nadie subió nada a redes. Era un código viejo. Dicen que va a haber movimiento, mejor no salir. El día que los zetas invadieron el rancho, el amanecer fue normal. El cielo se levantó húmedo, con esa neblina que se levanta del pasto en Veracruz. Las vacas mugieron, los gallos cantaron, la señora que ayudaba en la cocina calentó café en olla y puso frijoles en el fuego. Nadie nace sabiendo que ese día la vida se le va a partir. Si alguien lo intuyera, quizá haría algo distinto, pero el horror siempre llega vestido de cotidiano. Julián estaba en el rancho del tío Nacho, no en El Gavilán, cuando se escucharon a lo lejos los motores. No eran los tractores ni las camionetitas viejas del pueblo, era ese rugido más fuerte, de motor grande, que cualquiera ya reconoce como gente pesada. Se asomó a la puerta y vio a lo lejos, por la terracería, una nube de polvo moviéndose rápido. 3, 4, tal vez 5 camionetas. No pudo contar bien. «No salgas», le dijo el tío casi en automático. «No seas bruto». Julián obedeció. Una parte de él, sin embargo, se encendió por dentro. No era valor ni curiosidad. Era ese chip que se le había formado después de años trabajando para quienes se movían así. Calcular, evaluar, leer el movimiento. Los motores pasaron de largo frente al camino que llevaba al rancho del tío y se metieron, unos kilómetros más adelante, por la brecha que llevaba a El Gavilán. El polvo los siguió como un fantasma. «Van pa' allá», murmuró Nacho. «Van a revisar». En El Gavilán, don Lupe ya estaba nervioso. Había escuchado el rumor desde la noche anterior. No sabía si irse o quedarse. Tenía miedo de que si se iba, pensaran que estaba huyendo. Si se quedaba, podían acusarlo de algo. Al final, decidió lo que muchos deciden por miedo y costumbre: quedarse y rezar porque no sea pa' tanto. Las camionetas entraron sin aviso, sin tocar el claxon ni gritar. Se metieron como quien entra a su propia casa. Hombres con ropa táctica, algunos con pasamontañas, otros con gorras, bajaron armados. No es necesario describir las armas ni los detalles. Cualquiera que ha visto una foto de esos grupos se los puede imaginar. Pero lo importante aquí no era el calibre, sino la actitud. Entraron mirando todo, desconfiando de todos, hablando poco y ordenando mucho. «¿Quién es el encargado?», preguntó uno alto de barba rala. «Yo, patrón», dijo don Lupe, con las manos ligeramente levantadas, como si no supiera si estaba detenido o no. «Yo nomás cuido el rancho, no sé nada». «Eso lo vamos a ver», respondió el hombre. Revisaron la casa principal, la cocina, los cuartos donde a veces se quedaban algunos peones. Revisaron la bodega, los corrales, pero lo que les interesaba de verdad era el pozo y los tanques de agua, no porque supieran de rastreadores, sino porque en su lógica un rancho donde ellos paraban era un lugar que podía ser señalado.
Y si alguien de gobierno había puesto algo, lo más probable era que lo hubiera hecho donde todos se acercan, el agua. ¿Quién ha venido aparte de nosotros?, preguntó el de barba rala. Nadie, patrón, nomás los de la Comisión del Agua hace unas semanas, que venían a mirar el pozo. La frase salió de la boca de don Lupe como cualquier cosa. No midió el peso. Pero en ese momento, uno de los hombres, un tipo joven con ojos inquietos, volteó a verlo con una mezcla de rabia y miedo. ¿Comisión del Agua? ¿Y qué querían? ¿Que para regularizar el pozo? ¿Que los papeles? ¿Que...? El primer golpe no fue con arma, fue con la mano abierta. Le reventó el labio. ¿Por qué no avisaste?, escupió el joven. ¿Por qué no dijiste que vinieron esos cabrones? Don Lupe balbuceó, sangrando. Nadie en el pueblo lleva un registro mental de cada empleado de gobierno que se aparece, pero para ellos, para los Zetas, la visita de cualquier persona que sonara a gobierno y que hubiera puesto un pie en sus rutas era motivo de alarma. Empezaron a sospechar de todos. Los gritos se oyeron hasta el potrero. Los animales se inquietaron. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, un pequeño dispositivo instalado de forma oculta en una caseta de cobro sobre la autopista Puebla-Córdoba registraba de manera casi imperceptible, como un suspiro, la presencia del compuesto químico en una camioneta que había pasado en la madrugada. La camioneta no fue detenida. El registro quedó almacenado. Era la tercera vez en un mes que ese tipo de señal cruzaba esa caseta en horarios similares. Para la inteligencia militar, el patrón comenzaba a dibujar una ruta: Tamaulipas, zona centro de Veracruz, Puebla, quizá luego Ciudad de México, o más allá. Lo que seguía no era una operación espectacular. El país estaba, como siempre, lleno de prioridades cruzadas. El rancho El Gavilán era un punto entre decenas. Pero algo llamó la atención de Rivas cuando revisó los reportes: el cruce de información entre el pozo marcado, los tambos detectados y los pasos por casetas. Había una historia detrás, y reconstruir historias era lo único que le quedaba para darle sentido a un trabajo que, muchas veces, no cambiaba nada en el territorio. En el rancho, los Zetas seguían su revisión. Uno de ellos, un hombre de mayor edad, quizá de los que habían sobrevivido a los años más duros de la guerra interna, se acercó al pozo y miró hacia abajo. El agua estaba quieta, reflejando el cielo. Tomó una cubeta, la bajó, la subió, se lavó las manos, bebió un trago. ¿Esta agua siempre ha sido de aquí?, preguntó sin voltear. Sí, patrón, respondió don Lupe, adolorido. De toda la vida. El hombre escupió al suelo, como si quisiera sacar algo amargo. Si nos están viendo, no es por el agua, dijo, como hablando consigo mismo. Es por la gente, siempre es por la gente. Eso es lo que quizá más duele cuando uno escucha estas historias. Más allá de los rastreadores, de la tecnología, de los mapas, todo se sostiene en algo muy humano y frágil: la confianza y la traición. Un chofer que habla de más en una cantina. Un compadre que manda un audio por WhatsApp creyendo que nadie más lo va a escuchar. Una señora que comenta en la fila de la tortillería que ayer vi unas camionetas muy sospechosas. Los rastreadores químicos solo ponen luz donde ya había de por sí una red de chismes, miedos y sospechas. Julián lo sabía bien. Lo había visto en Nuevo Laredo, cuando de la noche a la mañana cayó un operativo en una bodega de la colonia obrera, donde él había pasado semanas organizando mercancía. No fue una casualidad. Alguien habló, alguien se cansó, o alguien fue presionado, y el resultado fueron muertos, detenidos, desaparecidos. Por eso, en el rancho, cuando empezó a correr la versión de que los de arriba estaban molestos por la visita de la supuesta Comisión del Agua, él supo que, tarde o temprano, ese enojo se iba a derramar sobre los pueblos cercanos.
porque así opera la violencia. Cuando los grandes se sienten amenazados, no van a golpear a quien puso los rastreadores porque ni los conocen ni los ven. Golpean a los que tienen cerca. Los días que siguieron a la invasión al rancho fueron de tensión contenida. En la tiendita del pueblo, la gente hablaba poco. Algunos aseguraban que habían tableado a don Lupe. Otros decían que se lo habían llevado. Nadie sabía con certeza. Nadie se atrevía a preguntar directamente. En la iglesia, el padre habló de rezar por la paz, sin mencionar nombres, como casi siempre. En la secundaria, los maestros recomendaron a los estudiantes no andar de noche y no aceptar aventones de desconocidos. Pero la vida siguió. Había que sembrar, ordeñar, ir a la ciudad a comprar cosas. Para la inteligencia militar, en cambio, la invasión al rancho no fue visible. Lo que ellos veían eran datos fríos, un leve incremento en la concentración del compuesto en ciertos vehículos, un cambio en las rutas. Algo estaba pasando ahí que hacía que los grupos se movieran distinto. Rivas empezó a pedir más información de la zona. Reportes de policías estatales, notas de periódicos locales de Veracruz, incluso publicaciones en Facebook de páginas de la región donde a veces se suben fotos de camionetas sospechosas o se comenta sobre movimiento raro. En una de esas páginas, de esas que tienen nombres como Alerta Cuitláhuac o Noticias de la región Centro Veracruz, alguien mencionaba, casi de pasada, que en días recientes había habido muchas camionetas con placas de Tamaulipas rondando ranchos. El comentario tenía 2 likes y ninguna respuesta. Era de un perfil sin foto de persona, solo una imagen de paisaje. Para la mayoría era ruido, para Rivas era una pieza más. Mientras tanto, Julián fue absorbido por una decisión que parece simple, pero que en contextos de violencia es crucial: quedarse o irse. Cada día que pasaba en el rancho, más personas sabían que él venía del norte, que sabía cosas. Eso podía hacerlo útil para unos y peligroso para otros. El tío Nacho le dijo un día sin rodeos: «Mira, mijo, ya se supo que viniste de allá, y ya se supo que allá trabajabas en la logística. A ti te pueden querer para que organices cosas aquí, o para que seas el culpable de lo que se está descomponiendo. Yo no quiero nada de eso, tío. No importa lo que tú quieras, importa lo que ellos quieran. No hay mucha salida limpia cuando uno ya estuvo cerca de ese mundo. Puedes tratar de cambiar, de pasar desapercibido, de trabajar en algo honrado, pero muchas veces la gente que manda te sigue viendo como una herramienta, y las herramientas no deciden cuándo las usan». Un par de semanas después de la invasión, los Zetas volvieron a El Gavilán, pero esta vez no solo a revisar. Llegaron con más hombres, más nerviosos, más agresivos. Varias personas del pueblo vieron, desde lejos, cómo sacaban cosas de la bodega, cómo quemaban papeles, cómo descargaban unas cajas que parecían de equipo. Algunos hablaron de aparatos raros, como si estuvieran buscando micrófonos o cámaras ocultas. La realidad era que, en la cúpula de su organización, alguien les había mencionado la posibilidad de que traigan algo en el agua. No sabían bien qué, no conocían la tecnología, pero la palabra marcador o chip se había colado en las conversaciones. Y cuando en ese entorno circula una idea, el miedo crece. Empiezan a sospechar de todo, de los pozos, de las pipas, de los bidones. En una ciudad como Veracruz, esas cosas se sienten de manera distinta que en un pueblo. Mientras en el rancho la preocupación era no cruzarse de frente con una camioneta equivocada, en la ciudad la gente comentaba sobre cambios más visibles, más retenes, más camionetas militares, más rondines de la Guardia Nacional. En colonias como Río Medio o la Flores Magón en el puerto, la gente veía pasar vehículos oficiales a deshoras y pensaba: algo están buscando. Pocos sabían que uno de los focos estaba en un rancho sin letrero, a kilómetros de ahí.
El rastreador en el pozo no servía para saber cuántas personas bebían de ahí, ni para escuchar sus conversaciones. Era un marcador mudo, pero cada vez que alguien lavaba un tambo para Huachicol o limpiaba un vehículo con esa agua, dejaba un rastro que sería detectado en tal o cual punto de la red de sensores. Eso permitió trazar líneas en un mapa. Aquí llenan, aquí pasan, aquí venden, aquí reparten. Un día, en una reunión de análisis, un coronel preguntó algo que nadie había querido decir en voz alta. Si ya sabemos más o menos por dónde se mueven, ¿por qué no hacemos un operativo fuerte y los reventamos de una vez? La respuesta de Rivas fue más cínica que técnica. Porque no hay voluntad arriba. Porque cada vez que se planea algo grande, alguien filtra la información. Porque si hacemos un operativo así, al rato van a salir organizaciones de derechos humanos denunciando un enfrentamiento desigual, la prensa va a decir que fue montaje y los políticos van a preguntar por qué se hizo sin su autorización. Y mientras, la gente del rancho se va a quedar igual o peor. Esa es otra de las capas dolorosas de esta historia. Incluso cuando hay herramientas para seguir a los grupos, incluso cuando se sabe por dónde van, el sistema está tan lleno de intereses y miedos que muchas veces no pasa nada. El rastreador en el pozo, más que arma, fue un testigo silencioso. Julián, por su parte, tomó una decisión a medias. No se fue del pueblo, pero dejó de dormir en el rancho del tío. Empezó a pasar noches en casa de una prima en la cabecera municipal, más cerca del bullicio, del mercado, de la clínica rural. Sentía que en el pueblo, por lo menos, si pasaba algo, habría más ojos. En el rancho, cualquier camioneta que llegara en la madrugada podía hacer lo que quisiera con ellos sin que nadie se enterara. Esa mudanza pequeña fue una forma de sobrevivencia. La gente como Julián no se salva por heroísmo, sino por aprender a leer signos que otros no ven. No se trata de disparar un arma, sino de elegir dónde no estar cuando los tiros comienzan. La siguiente vez que los zetas pasaron por el rancho del tío Nacho, no preguntaron por Julián. Eso lo tranquilizó y lo inquietó a la vez. Tranquilidad porque no estaba en su radar. Inquietud, porque eso significaba que su preocupación estaba centrada en otra cosa, y esa otra cosa podía arrastrar a muchos. Anda el rumor de que traen pleito con gente de Puebla por lo del Huachicol, le dijo Nacho una mañana, mientras hacían fila en la tortillería. Que se están peleando rutas. Julián sabía que el Huachicol había cambiado la dinámica en muchas regiones. No era solo droga lo que se movía. Eran pipas, tomas clandestinas, redes de distribución. Los zetas, que en su origen habían sido brazo armado de otro cártel, se habían convertido en expertos en diversificar negocios ilegales, y el combustible robado en zonas como Veracruz era oro líquido. Lo que no sabían era que, en esa pelea por el Huachicol, el Pozo Marcado había puesto un foco sobre ellos que no se iría fácilmente. Cada carga, cada lavado, iba acumulando información en servidores lejanos. No eran suficientes datos para ir por un capo específico, pero sí para entender cómo se movía la plaga. El ambiente en el rancho El Gavilán se volvió más tenso. Los peones empezaron a irse, uno por uno. Algunas familias de rancheros vecinos se cambiaron a casa de parientes en ciudades medianas. Córdoba, Orizaba, Xalapa. Otros decidieron aguantar porque no tenían a dónde ir. El miedo no alcanza para pagar una renta. Una noche, casi 2 meses después de que se pusiera la cápsula en el pozo, hubo una reunión inusual en un salón ejidal de la comunidad cercana. No era una asamblea formal, no había actas, pero acudieron varios hombres y mujeres preocupados, no solo por los zetas, sino por la presencia creciente del ejército en la zona. Cuando 2 fuerzas armadas se mueven en el mismo territorio, la población civil queda en medio. Un maestro de secundaria tomó la palabra.
Miren, yo no sé bien qué está pasando, pero los chamacos están nerviosos. Llegan contando que vieron camionetas, que el papá de fulanito ya no quiere que vayan a la secundaria solos. No podemos quedarnos nomás cruzados de brazos. Una señora, dueña de una tortillería, intervino. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que le hablemos al 089? ¿Que vayamos a Xalapa a denunciar? Si hacemos ruido, los primeros que van a venir a callarnos son los otros. El silencio que siguió fue pesado. Nadie confía del todo en las líneas de denuncia ni en las instituciones. Saben que en muchas ocasiones hay filtraciones. Que lo que se diga anónimamente puede terminar siendo conocido por quienes no deberían. En esa reunión, Julián habló por primera vez en público desde que había regresado. No dijo de dónde venía ni con quién había trabajado. Solo describió con cuidado lo que había visto en la frontera, cómo las comunidades que intentaban organizarse sin protección real terminaban casi siempre pagando caro. No estoy diciendo que no hagamos nada, comentó. No más digo que si vamos a hablar, tiene que ser pensando en que aquí no va a venir nadie a protegernos de inmediato. Los de uniforme tardan y a veces ni llegan. Los otros sí llegan rápido. Así que hay que pensar cómo nos cuidamos entre nosotros. De esa reunión no salió un plan heroico, no se formó una policía comunitaria ni se armó la gente. Lo que se decidió fue algo más modesto y, quizás, más realista. Reforzar redes de aviso, cuidar más a los chavos, acordar que, si había movimiento fuerte, las mujeres que tienen tienditas o tortillerías cerrarían sin sentir vergüenza por perder el día. Se habló también de no quedarse solos en los ranchos en la noche, de rotarse para vigilar caminos desde lejos, sin enfrentar directamente a nadie. Todo eso parecía pequeño frente a las camionetas que pasaban con hombres armados. Pero en contextos de violencia así, lo cotidiano es resistencia. Decidir cerrar temprano, decidir no ir a la fiesta donde se rumora que van a llegar los pesados, decidir cruzar por otra calle. Es una estrategia de sobrevivencia silenciosa, casi invisible. Mientras en el ejido se tomaban esas decisiones mínimas, en la Ciudad de México, el equipo de inteligencia, encabezado por Rivas, presentaba un informe sobre la ruta del compuesto químico que salía del pozo. Mostrar los mapas y las gráficas fue impactante. Las líneas se extendían como venas enfermas, conectando el rancho con puntos en Tamaulipas, Puebla y quizá más al sur. Este marcador nos confirma que el rancho es un nodo, explicó Rivas. No es el único, pero es clave. Cada vez que pasan por ahí dejan huella. Un general, de esos que piensan en términos de golpes estratégicos, preguntó: ¿se puede usar esto para montar una operación y desarticular a ese grupo? La respuesta honesta hubiera sido: se puede intentar, pero nada garantiza que desmontemos la estructura, y en el camino pueden morir inocentes. Lo que Rivas dijo fue más diplomático. Se puede planear algo focalizado, siempre y cuando se mantenga la información cerrada. El problema no es la tecnología, es la filtración. En el rancho los zetas seguían sin saber con precisión qué era lo que los marcaba. Empezaron a desconfiar del agua, a traer sus propios garrafones, a prohibir que se lavaran armas en el pozo. Pero era tarde. El compuesto ya se había adherido a varios vehículos, a bidones, a ropa, y lo seguiría haciendo mientras el agua siguiera usándose para la vida diaria. Un día, Don Lupe desapareció. Nadie supo si se fue por su propia voluntad, si lo levantaron, si lo mandaron lejos. No hubo cuerpo, no hubo llamada, simplemente dejó de estar. En los pueblos, la desaparición tiene esa forma. Un hueco que nadie se atreve a nombrar demasiado. La gente empezó a decir el rancho de Don Lupe en pasado, como si el hombre hubiera muerto. Pero no había certeza. Julián, al enterarse, sintió ese viejo nudo en la garganta que conocía bien. La mezcla de rabia y resignación. Sabía que si preguntaba de más, podría terminar igual.
Sabía también que, aunque alguien hubiera logrado grabar algo, aunque existiera un video de los hombres llevándose a don Lupe, difícilmente se usaría para algo. Quizá circularía unos días en grupos de WhatsApp, acompañado de audios de voz diciendo «Miren lo que pasó acá», y luego se perdería entre tantos otros horrores. Uno de esos audios, de hecho, sí se grabó. Un joven, desde la ventana de su casa, alcanzó a ver la caravana que salía de El Gavilán ese día. Grabó el ruido de los motores, un fragmento de voces. Lo mandó a un amigo en la ciudad, que a su vez lo reenvió a un grupo más grande. Rivas, semanas después, escucharía ese audio en su oficina. No aportaba datos clave, pero era un testimonio más de la realidad en tierra. Mientras la historia del rancho se enredaba, la vida en la ciudad de Veracruz seguía con sus rutinas distorsionadas. Camiones urbanos llenos, gente bajando en la avenida Díaz Mirón, en Plaza Las Américas, en la colonia Reforma. En una clínica del IMSS, una enfermera escuchaba a pacientes hablar en voz baja de unos hombres que llegaron a un rancho y se llevaron al encargado. En un mercado, la señora que vende pollo comentaba que ya no quiere ir a comprar a la zona rural porque hay muchas camionetas raras. La violencia así, filtrándose en la vida diaria, sin necesidad de balaceras espectaculares. Un tiempo después, meses quizá, se tomó una decisión arriba. No se haría un mega operativo en el rancho, pero sí se reforzarían los retenes en ciertas salidas. El uso del rastreador químico se extendería a otros pozos, otros puntos. El experimento en el Gavilán había probado que se podía mapear la circulación. ¿Servía eso para cambiar la realidad de la gente que vivía ahí? Difícil saberlo. Para Julián, la historia dejó marcas más íntimas. Vivir sabiendo que su pueblo estaba atravesado por rutas de muerte le quitó el sueño muchos días. Empezó a tener ataques de ansiedad, algo que en el pueblo no se nombra así. Se dice, le dan nervios o se pone malito. Una noche terminó en la pequeña clínica rural con el pecho apretado, creyendo que le daba un infarto. Los doctores le dijeron que eran nervios. Le recetaron algo para dormir. Le recomendaron no pensar tanto. ¿Cómo no pensar?, se preguntaba. Una enfermera, joven, de Coatzacoalcos, le dijo en voz baja mientras le tomaba la presión: «No crea que es el único. Todos traemos algo en la cabeza por estas cosas. Los muchachos, los viejos, las señoras. Nada más que aquí, nadie lo dice». Es fácil, desde lejos, hablar de plagios, ajustes de cuentas, cobro de piso. Las notas de prensa reducen vidas enteras a titulares, pero cuando uno se acerca, ve que cada rancho invadido, cada pozo marcado, cada ruta trazada, tiene personas que hacen fila en la tortillería, niñas que llevan cuadernos a la primaria, abuelos que cuidan gallinas. Son ellos quienes terminan pagando las jugadas entre cárteles y gobiernos. Con el tiempo, la presencia visible de los Zetas en ese rancho disminuyó. Cambiaron de rutas, quizá. Buscaron otros puntos donde el agua no estuviera sospechada, pero el miedo no se fue con ellos. Quedó flotando en el aire, como la bruma de la mañana. Julián terminó yéndose, esta vez no al norte, sino a una ciudad mediana más lejos. Puebla. No porque ahí no hubiera violencia, sino porque necesitaba poner distancia. Consiguió trabajo en una bodega legal, en la zona industrial. Sus conocimientos de rutas y logística seguían siendo útiles, pero ahora servían para mover mercancía con factura. Cada vez que pasaba cerca de un pozo o veía una pipa, sin embargo, pensaba en el marcador invisible, en las redes de datos que, en algún lugar, seguían acumulando información sobre lo que se mueve por el país. ¿Cambió algo para la comunidad? En apariencia, no mucho. El rancho El Gavilán quedó semiabandonado un tiempo, luego alguien más lo tomó. El pozo siguió dando agua. La gente siguió sembrando,
Pero cuando pasan camionetas desconocidas, los niños saben que tienen que entrar a la casa. Cuando se escucha un motor en la noche, la luz se apaga y las conversaciones se detienen. Esa es la herencia invisible de episodios como este. Y sin embargo, en medio de todo, hay pequeñas victorias que no salen en ningún lado. La señora que logró que su hijo se fuera a estudiar a Xalapa en lugar de quedarse de halcón. El grupo de mujeres que se organizaron para acompañarse, siempre de 2 o 3, cuando iban a vender al mercado. El maestro que insistió en hablar con sus alumnos de lo que pasa, sin morbo, sin glorificar, explicando que lo que viven no es normal, aunque parezca. Cuando Julián recuerda el rancho de Veracruz, el pozo, los hombres armados, no lo hace como si estuviera viendo una película. Lo recuerda como alguien que estuvo ahí, oliendo la tierra húmeda, escuchando los insectos por la noche, sintiendo en la piel el peso del silencio. Sabe que la tecnología del rastreador fue solo un detalle en un sistema mucho más grande de control y violencia. Pero también sabe que, gracias a ese detalle, en una oficina lejana se pudo ver un mapa que, aunque no salvó a todos, sí permitió entender mejor la magnitud de la plaga. Y cada vez que, ya en su vida nueva, escucha a alguien decir que eso de los cárteles es puro cuento de series, o que exageran los periodistas, se guarda un momento de silencio antes de responder. A veces no dice nada, porque en este país la palabra puede ser peligrosa. Otras veces, cuando siente que la otra persona puede escuchar, responde con algo simple: esto no es ficción. Alguien cerca de ti vive esto ahora mismo. Y deja que esa frase se quede en el aire, pesada, incómoda. Porque eso es lo que estas historias son. Al final, memoria y advertencia. No son para entretener, son para recordar que, mientras unos discuten en redes o en cafés lejanos sobre si el narco es tal o cual cosa, hay pozos de agua marcados, hay ranchos invadidos, hay gente calculando si es más seguro quedarse o huir. Los Zetas nunca supieron, con certeza, que el agua del pozo en Veracruz estaba marcada con un rastreador que solo la inteligencia militar podía detectar. Intuyeron algo, sospecharon, castigaron a quien creyeron responsable, cambiaron rutas, pero no entendieron del todo que su propia obsesión por controlar cada rancho, cada litro de combustible, cada paso, los había vuelto también visibles. En cambio, la gente del pueblo, los Julián, los tíos Nacho, las señoras de la tortillería, aprendieron otra lección: que cualquier cosa, hasta el agua de toda la vida, puede convertirse en parte de una guerra que no pidieron, que no entienden por completo, pero que les atraviesa la existencia. Y mientras no se toque a fondo la raíz de esa guerra, la impunidad, la corrupción, la pobreza, la colusión entre autoridades y delincuencia, seguirán habiendo ranchos como el Gavilán, pozos como ese, mapas con puntos rojos, amarillos y verdes, y personas que, intentando sobrevivir sin disparar un solo tiro, tendrán que vivir con el corazón en un puño, mirando por la ventana cada vez que un motor rompe el silencio de la tarde.